dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer. Hola amada iglesia, bienvenidos una vez más a esta reunión de Iglesia en Casa. Como siempre, para recibir el mensaje, lo primero que nosotros hacemos es la disposición de nuestro corazón. Lo invito entonces a unirse a esta pequeña oración para que nuestro corazón esté dispuesto a recibir ese mensaje. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por la unidad en el Espíritu, Señor, a través de este medio, Señor. Y te clamamos y te pedimos, Señor, que tu palabra que hoy reposa en nuestras manos, Señor, nos dé el mensaje, nos dé la guía, nos dé la dirección para que ella sea sembrada en nuestro corazón y nosotros podamos actuar y obrar en tu santo nombre y dándote a ti siempre todo honor, toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición, una bendición maravillosa el poder compartir con ustedes hoy un mensaje, el cual yo le he llamado Habla, que tu siervo escucha. Y por supuesto nos remitimos a esa historia maravillosa de Samuel, que se encuentra precisamente en la primera de Samuel, capítulo 3, versículo 11, versículo del 1 al 10, capítulo 3, versículo 1 al 10. Y dice la palabra de Dios: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de él. Y nosotros conocemos la historia de Samuel, la historia de su madre Ana, que se lo lleva al profeta después de haber recibido la bendición de haberlo tenido. Elí ya estaba quedándose ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en su santuario donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Al llamado de Dios, Samuel responde: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Mire que la primera experiencia que tiene Samuel al escuchar la voz de Dios es confundir su voz y creer que era el profeta el que lo estaba llamando. Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Samuel seguía insistiendo, pensando que era el profeta Elí el que lo había llamado. Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Y el que lo cree dice amén, amén. Iglesia, en esta historia maravillosa que de una u otra manera nosotros podemos ver también reflejado ese deseo que tenemos en el corazón por escuchar la voz de Dios. Pero aquí nosotros vemos grandes revelaciones, porque muchas veces nosotros hemos escuchado la voz de Dios, sabemos que es Dios el que nos está hablando, pero no entendemos para qué nos llama. No entendemos por qué cuando nosotros estamos con un corazón dispuesto le decimos: Señor, háblanos, que tu siervo escucha. Y cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos demanda, como lo está haciendo con Samuel, y le dice: yo voy a hacer algo grande contigo, inmediatamente como que nos asustamos, o como que creemos que era un sueño, o simplemente nos quedamos con esa historia de que el Señor me habló, de que el Señor me dijo. Un punto esencial, iglesia, para tener una experiencia con Dios, para tener ese encuentro maravilloso con Dios, es saber cuándo Él
está hablando, cuando Él nos está hablando. Y ya vimos nosotros que Dios nos habla, y lo hemos visto, no solo en la predicación pasada, sino en todas las reuniones que hemos tenido la oportunidad presencial y virtualmente, que el Señor nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de la oración, nos habla a través de las circunstancias, nos habla a través de las personas, nos habla a través de la iglesia. El problema no es la forma, cómo Dios nos habla. El problema es si nosotros estamos escuchando cuando Él nos habla. Escuchamos nosotros. Para nosotros es muy difícil escuchar. Quizás de pronto nosotros oímos, porque el escuchar implica entender. Por eso es que nosotros vemos que Dios se inventa, póngale comillas, se inventa. Es decir, que hace todo lo posible, se ingenia de todas las maneras posibles para hablarnos y hacer que tú y yo escuchemos su voz, para que nosotros escuchemos su voz, porque Él quiere hacer algo grande con nosotros, Él quiere bendecirnos, pero realmente nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser no tiene la disposición, no está dispuesto a escucharlo, quizá de pronto, porque muy en el fondo del corazón sabemos que cuando Dios nos habla es porque va a ser algo grande, y ese algo grande va a empezar por hacernos morir algo en lo cual nosotros no queremos morir. Mire que en el Antiguo Testamento Dios habló a través de los ángeles, utilizó a los ángeles. Dios habló a través de las visiones, a través de los sueños, usted lo recuerda con José, a través de acciones simbólicas, a través de señales. Todo eso nosotros lo vemos en la palabra de Dios. En los evangelios nosotros vemos a Dios hablando a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo llevando siempre, como Él dijo, yo no he dicho absolutamente nada que el Padre no me ha dicho que lo diga. Siempre nosotros escuchando la voz de Jesús, escuchamos la voz de Dios. Y en todo el Nuevo Testamento y en el presente, Dios nos habla a través del Espíritu Santo que ha sido derramado sobre toda carne. Dios nos habla a través de la Biblia como ese legado maravilloso, esa historia, no únicamente la historia de un pueblo, sino la revelación del plan de Dios, porque la Biblia es eso, es la revelación del plan de Dios, el plan de salvación en Cristo Jesús. También Dios nos habla a través de las circunstancias, de las situaciones que nosotros vivimos, de las dificultades, de los problemas. Si nosotros no nos damos cuenta que Dios está hablando a través de esta pandemia, que Dios está hablando a través de los problemas y de las dificultades que todo esto ha creado, pues estamos muy sordos, Y por supuesto también debemos reconocer que Dios nos habla a través de la iglesia como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es que se manifiesta donde nos reunimos todos los santos, sus elegidos, sus escogidos, y comenzamos a escuchar la voz de Dios, pero en esa voz de Dios Él nos demanda lo que debemos hacer. El gran problema, les decía, es reconocer. ¿Cómo reconocer que es la voz de Dios la que nos está hablando? Yo le invito para que lea Juan capítulo 8 en el versículo 47, y podemos nosotros, es el Evangelio de Juan en el capítulo 8, y podemos nosotros entender en el versículo 47, 8:47, cómo reconocer la voz de Dios. Escuche lo que dice, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, son palabras que les está diciendo no únicamente a sus discípulos, sino que también le está más reafirmando a los fariseos que no querían escuchar. Y les dice, el que es de Dios, escucha lo que Dios dice. El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. En su Biblia se subraye, es de Dios, el que es de Dios. ¿Qué significa ser de Dios? El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan. ¿Y por qué no escuchan? Porque no son de Dios. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está revelando una gran bendición de que para poder nosotros escuchar la voz, para poder nosotros diferenciar, para poder entender cuando Dios nos está hablando y reconocer su voz, se necesita ser de Dios. Si no somos de Dios, el que no es de Dios, por supuesto que no va a escuchar la voz de Dios. Incluso así Dios lo esté hablando, pues la voz la va a confundir y va a decir, no, es que es el vecino, que es el pastor, que es el amigo, que es el mundo el que me está hablando. Ser de Dios significa
tener una relación íntima con el Señor. Ser de Dios, cuando yo soy de Él, es porque me he entregado a sus pies. Ser de Dios quiere decir, Señor, ya no vivo yo, tú vives en mí. Ser de Dios es haber dejado atrás la esclavitud del mundo y haberse entregado en una total y absoluta abnegación en sus brazos. Abnegación es negarme a mi carne, negarme a mis deseos, negarme a lo que yo considero como propósito en mi vida, lo que yo considero como placentero en mi vida, y más bien entregarme al Señor para que Él me defina cuál es ese plan, cuál es ese propósito y cuáles son esas cosas placenteras que nosotros anhelamos, que nosotros deseamos. Dios te habla, iglesia, porque tiene un propósito en mente. En la mente de Dios tiene un propósito para tu vida. Dios no te va a hablar para saludar y decir, hola, ¿cómo estás? Todos los días Él te recibe con ese abrazo y con ese saludo maravilloso cuando tú tienes la disposición en el corazón de, al abrir tus ojos y decirle, hola Señor, buenos días, y Él te contesta. Pero Él no te va a hablar simplemente para saludarte. Él te va a hablar y tú necesitas escuchar, porque Dios tiene un plan contigo. En ese momento que Dios te habla, Dios quiere que tú escuches claramente y que al mismo tiempo que tú estás escuchando, que respondas. Por eso usted recuerda en la historia de Samuel. Samuel escuchaba, estaba escuchando, pero no le estaba respondiendo a Dios. Y así el gran problema que nosotros tenemos, que le escuchamos a Dios lo que Él nos demanda, pero no le respondemos. Dios quiere absolutamente toda tu atención. Y hay muchas cosas que a nosotros no nos deja escuchar la voz de Dios y por eso no le respondemos. La voz de los problemas, la voz de las dificultades, la voz de las preocupaciones, la voz de los afanes, la voz de la actividad, del activismo, de que nos la pasamos haciendo tantas cosas y no entramos en ese tiempo de reposo, en ese tiempo de silencio. Por eso el Señor nos llama y nos dice, entra en mi reposo, entra en ese silencio. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú tengas absolutamente toda la atención puesta en lo que el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, nuestro amado Señor, nos va a hablar, nos va a decir. Por eso es necesario, iglesia, tener en cuenta algunas consideraciones, algunas observaciones importantes al escuchar la voz de Dios. Y para poder ver esas consideraciones, recordemos la historia de Moisés. Recordemos, porque nosotros veíamos el miércoles pasado que el Señor llama a Moisés, lo llama porque tiene un plan, porque tiene un propósito. El objetivo que nosotros veíamos el miércoles pasado es que Dios quería que Moisés se uniera a su obra. Aquí nosotros vemos que cuando Moisés escucha la voz de Dios, comienza a gestarse, comienza a desarrollarse una serie de situaciones, de acciones que hoy, por supuesto, nos forman a nosotros como un ejemplo o nos dan la pauta para seguir esas indicaciones. Si usted recuerda un poquito, váyase a Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, Éxodo, volvemos simplemente a recordar en la palabra, ese llamado cuando Dios habla con Moisés. Éxodo capítulo 3 en el versículo 2 dice que estando allí el ángel del Señor, lo recordamos, se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, está hablando, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, te está llamando, te dice tu nombre y te llama. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Hay algo que nosotros debemos entender, que cuando Dios nos llama, no es lo mismo que cuando tu esposa o tu esposo te llama. No es lo mismo cuando tu pastor te llama. No es lo mismo cuando el vecino o el amigo te llama. No tomemos nosotros el nombre de Dios a la ligera. No tomemos nosotros
el hecho de que Dios se digne, el Dios todopoderoso, el Dios aquel en el cual el diablo, cuando Dios le habla al diablo, el diablo tiembla, mi hermano, tiembla, tiembla. Cuando Dios habla, esta naturaleza se conmueve. Los ángeles, cuando Dios habla, los ángeles entran en una honra, en una reverencia tan grande. Y sin embargo, cuando Dios nos habla a nosotros, ¿qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en nuestra vida? Mire que yo he escuchado a muchas personas, a muchísimas personas, las he escuchado que dicen, Dios me habló. Ese Dios me habló, yo lo escucho casi que a diario. Dios me habló, Dios me dijo. Anoche Dios me habló, anoche Dios me dijo. Y yo lo miro, y yo miro sus rostros, y miro su expresión, y miro sus cosas, y es como que tan normal, como si anoche me habló el vecino, anoche me habló mi esposa, anoche me habló mi esposo, anoche me llamó mi jefe, y me dijo, o sea, algo como tan normal, que no se dan cuenta de la gran magnitud de lo que significa que el Dios Todopoderoso te hable. Dice la palabra de Dios que cuando Dios le habló a Moisés, lo primero que tuvo fue un terror, algo grandísimo en su corazón, ese miedo grandísimo, porque es que estamos viendo nosotros la gloria de Dios, estamos escuchando la gloria de Dios. Por eso cuando Dios te llama, cuando escuches la voz, cuando escuches la palabra de Dios, cuando Dios te regala ese llamado, esa promesa que tú lees en la palabra de Dios, lo primero que tiene que haber en tu corazón es esa honra que viene del temor de Dios. El temor de Dios no es el miedo, es reconocer su grandeza, reconocer su omnipotencia. Cuando Dios te hable, hónralo, porque lo más importante no es la manera como Dios te habla. Dios te puede hablar de diferentes formas como lo acabamos de ver, sino que lo más importante en el momento en que Dios te esté hablando y que tú sientas en tu corazón que Dios te está hablando, es el hecho de que Dios te habla. Y si te está hablando, es para algo, es por algo. ¿Por qué te habla? Yo quiero concentrarme especialmente en algunas cositas, en algunas razones por las cuales Dios te habla. Cuando Dios te habla, lo hace de manera única. Por eso debe impactarse. Hay muchas personas que, no, es que Dios me habló y Dios me habló y Dios me dijo, y eso ya parece como una repetición. No, iglesia, cuando Dios te habla lo hace de única manera, de una sola manera. Es una relación personal contigo. No se necesita, también lo he escuchado muchas personas que dicen, es que yo necesito escuchar la voz de Dios y para eso me voy a un encuentro que organiza la iglesia, me voy a una reunión de hombres, me voy a una reunión de mujeres o de parejas, es que yo quiero escuchar la voz de Dios. No, para escuchar la voz de Dios se necesita tener una relación personal contigo. Mire que dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, que Dios le habló a Moisés a través de una zarza. A través de una zarza ardiente. Y si usted vea en la historia de la palabra de Dios, en la historia que está en la Biblia, a nadie más le habló en una zarza, única y exclusivamente a Moisés. A él le habla de una forma, a cada uno le habla de una forma, de una manera distinta. Usted se imagina, si Moisés hubiera escrito un libro paralelo al que de pronto está escrito los 5 primeros libros de la Biblia. Pero si hubiera escrito un libro, como nosotros, las personas, tenemos ese afán de pronto, y lo hubiera intitulado Mi experiencia con Dios en la zarza ardiendo. Eso hubiera sido el título de Moisés, por ejemplo, por decir algo. Y él hubiera comenzado a narrar toda su experiencia, cómo Dios le habló en la zarza. Pues tenga la certeza y la seguridad que muchas personas, muchos seres humanos, después de leerse ese libro, lo primero que empezarían en sus casas es a cultivar la zarza para que el Señor les hable, y yo no sé qué se inventarían para que esa zarza arda y que el Señor les hable, buscando el mismo medio que utilizó que Dios con Moisés para hablar, tratando de hacerlo. Y eso no es así, iglesia. El problema no es la forma como Dios nos habla, el problema es que nos hable y que nosotros escuchemos. A eso se refiere Mateo, se refiere a la palabra de Dios en Mateo capítulo 17, en el versículo 1. Escuche lo que dice la palabra de Dios.
6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. No los lleva a una zarza, los lleva a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías, conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Mire una experiencia que nos muestra la palabra de Dios con respecto a Pedro, a Jacobo y a Juan. Tienen ese encuentro con Dios, pero el objetivo, cuando nuestro Señor Jesucristo los lleva a esa montaña alta, es para que vean su gloria, para que escuchen al Padre decir: este es mi Hijo amado. Ustedes lo que deben hacer es escucharlo, y escucharlo significa obedecerlo. Amén, iglesia. Lo segundo que debemos nosotros considerar cuando Dios quiere hablar y nosotros queremos escuchar. Cuando Dios nos habla, debes estar seguro que quien te habla sea el Dios mismo. Que tener la plena seguridad y la plena convicción de que la voz que estás escuchando es la voz de Dios. Cuando Dios le habló a Moisés, él tuvo la certeza que era Dios quien estaba manifestándose allí. Moisés no tuvo duda alguna. Él confió en que era Dios y lo obedeció. Ahora, ¿cómo supo Moisés que era Dios? 2 manifestaciones que nosotros debemos tener en cuenta. 2 realidades. La primera de ellas, cuando Dios habla a Moisés, lo hace de una manera sobrenatural, usando una zarza, pero lo sobrenatural no es la zarza en sí mismo, sino que ella no se consume, ella no se quema, no se destruye. Esa es una verdad irrefutable de que definitivamente quien está manifestando ese poder es Dios y que te está llamando a tener un encuentro contigo. Nosotros debemos sentir y ver en nuestro corazón, ver que cuando Dios nos habla ocurre algo sobrenatural, algo que está fuera de los límites de nuestra corporalidad. No en el sentido de que se vean nubes, no en el sentido de que se haya una manifestación que sea algo tan sublime que nosotros lo podemos llegar a considerar irreal, sino porque empezamos nosotros a sentir en nuestro corazón, a través de la presencia del Espíritu Santo, de que de verdad estamos ante un llamado sobrenatural. Pero quizá la segunda es la más contundente porque es la más evidente. Cuando Dios te habla, tú sabes que es Dios el que te está hablando porque Él te manda a hacer lo que tú no quieres. Y escuchó bien, Él nos va a mandar a hacer algo que nosotros al escucharlo sentimos como un cierto temor, sentimos como una cierta duda, sentimos como una angustia y comenzamos nosotros a dudar. Esto lo que significa, iglesia, es que hay otras voces que están listas y dispuestas para atravesar nuestra vida, las voces de nuestro corazón egoísta, las voces de nuestra carne, de nuestra carnalidad, de nuestros deseos, las voces del mundo, las voces de Satanás, y pues te hablan, y por supuesto que todas esas voces te mandan a hacer lo que tú deseas. Yo recuerdo hace algunos años atrás haber escuchado a un amigo, un conocido, haber escuchado esta historia. Él tenía problemas en su matrimonio, tenía problemas en su relación con su esposa y estaban a punto de separarse. Y él iba a la iglesia y cada vez que iba a la iglesia, él se sentaba
y decía, dejaba una silla al lado de él, una silla desocupada. Y él siempre decía en su corazón que en esa silla Dios iba a sentar a la persona con la cual él iba a restaurar esa relación. Por supuesto, muchas personas llegaban a quererse sentar en esa silla y él les decía, está ocupada, está ocupada, está ocupada. Hasta que llegó una niña muy linda, muy bonita, y se sentó en la silla. Pero él en ese momento no le dijo, está ocupada. En ese momento él se sorprendió y dijo, ella es la que Dios me manda. Y esa es la forma como muchas veces nosotros que le endilgamos a Dios sus propósitos, le endilgamos a Dios el hablarnos cuando nosotros queremos que Él nos dé lo que nosotros necesitamos. Y eso hay que tenerlo muchísimo cuidado. Y a eso se refiere cuando en la palabra de Dios, en la segunda carta a Timoteo, váyase a segunda carta a Timoteo, el Señor nos habla, segunda de Timoteo capítulo 4. Es lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo, un solemne propósito. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Si hay algo que el Señor hace en nuestra vida al intervenir y al hablarnos, al llamarnos a su obra o hacer algo, siempre es para animarnos a predicar con mucha paciencia, a enseñar sin descansar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Llegará el tiempo en que la sana doctrina, que es la que nos llama, la que nos convoca, la que nos disciplina, la que nos exhorta, no va a ser tolerada, sino que van a ser llevados de sus propios deseos y se van a rodear de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. El gran problema que nosotros tenemos es que siempre, en lugar de querer escuchar la verdad, queremos escuchar lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros deseamos. Escuchaba en estos días a un pastor predicar y decir, Dios, antes de hablarnos de salvación, antes de bendecirnos con la salvación, Dios primero nos habla del pecado. Dios nos alerta acerca del reconocimiento del pecado. Y eso es lo que nosotros, como verdaderos cristianos, al escuchar al Señor, cuando escuchamos su voz y tenemos la disposición en nuestro corazón de decirle, habla, que tu siervo escucha, primero escuchemos realmente si hay algo en nuestro corazón, que tengo la certeza y la seguridad que habrá muchas cosas, muchas acciones, muchos pensamientos, muchos deseos por confesar, por limpiar, por sacar, para luego sí entrar a gozarse con la presencia y la gloria de Dios. Lo tercero que debemos tener en cuenta cuando Dios nos habla, siempre ten la certeza y la seguridad que te manda a hacer algo. Dios no te va a hablar simplemente para felicitarte, para decirte que vas muy bien, que vas por buen camino, que sigue así. No, iglesia. Moisés sabía, él sabía lo que Dios estaba haciendo. Usted recuerda que Dios está trabajando, Dios no deja de trabajar permanentemente. Y Moisés sabía lo que Dios estaba haciendo. Tú y yo sabemos lo que Dios está haciendo en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en la misma iglesia. Nosotros lo sabemos, nosotros vemos lo que está ocurriendo en el mundo entero, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. De la misma forma, Moisés conocía muy bien las circunstancias por las cuales estaba pasando Israel. Él conocía las penurias que estaba pasando su pueblo, así como nosotros conocemos las dificultades que no solo en nuestra familia estamos viviendo, sino alrededor nuestro, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Y por lo tanto Moisés sabía que Dios quería actuar a través de él.
Y nosotros debemos hoy asimilar ese llamado también, de que Dios quiere actuar a través nuestro. Así nos decía el Señor el miércoles pasado a través de su palabra, que Él quiere que nosotros nos unamos a seguir con esa obra que Él está haciendo en nuestra casa o en nuestra iglesia o en cualquier lugar. Por eso Moisés, aun cuando él sabía lo que Dios estaba haciendo, le presentó tantas objeciones que usted recuerda, tantas excusas y tantas justificaciones para no querer ir, porque él sabía que tenía que enfrentarse con una realidad que la reconocía. Cuando Dios nos habla a nosotros y nos envía a enfrentarnos a una realidad con nosotros mismos, con otras personas, en nuestro trabajo o en la familia o en la misma iglesia, pues nosotros presentamos objeciones, excusas. ¿Por qué? No creemos. Y es más, cuando lo escuchamos eso, no creemos que es Dios. Decimos, no, yo no sé, yo como que siento esto, pero no, yo creo que eso no es de Dios. Y al contrario, cuando Dios nos demanda hacer algo que nosotros no queremos, que nuestra carne se resiste, tenga la certeza y la seguridad que ahí está Dios en tu corazón, que sabe que tú no lo aceptas, que sabe que tú te excusas, que sabe que tú, si sigues así, pues vas a terminar desobedeciendo. Por eso, iglesia, cuando usted empiece a la luz de la palabra de Dios, que Dios lo está llamando a hacer algo, que usted sabe en lo más profundo de su corazón, que verdaderamente es el propósito y el deseo de Dios, pero que en nuestra carne no lo queremos hacer, más bien digámosle, Señor, habla, que tu siervo escucha y tu siervo obedece. A eso se refiere la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Váyase por un momento al Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, en el capítulo 10. Capítulo 10, en el versículo 2. Lucas capítulo 10, versículo 2. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Es abundante la cosecha. Es abundante la cosecha. Hay grandes producción de almas que están ávidas y necesitadas de Dios. En estos tiempos tan difíciles, aunque nosotros creamos y consideremos que la gente se ha enfriado y se ha olvidado de Dios, el Señor mismo, que conoce los corazones, nos dice, es abundante la cosecha, pero son pocos los obreros. Pídale, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes. Mire que el Señor nos habla, pero nosotros cuando lo escuchamos asumimos ese llamado de que Dios necesita obreros, de que Dios está necesitando hombres y mujeres como usted y como yo, para que comencemos esa bendición maravillosa de proclamar el amor de Dios al mundo y no a las naciones, porque muchos dirán, no, pero es que yo no soy un misionero, no te estoy hablando para que hagas misiones, sino para que lo hagas en el seno de tu hogar, en el seno de tu casa, de tu familia. Comienza ahí, comienza en tu casa. Es el llamado que Dios está haciendo. Si todos en la iglesia comenzáramos a luchar por hacer que nuestra familia comenzara a tener esa bendita revelación de aceptar a Cristo como Rey, como Señor y como Salvador, yo le puedo asegurar que vendrá una gran bendición, no solo sobre nuestras familias, sino sobre nuestras naciones. En el versículo 16 del mismo capítulo 10 dice, el que los escucha a ustedes, es decir, nosotros aprendemos a escuchar a Dios, escuchamos a Dios y Él nos manda, nos envía, porque Él quiere hacer algo con nosotros. Y nos envía a hablar a otros. Y por eso dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Gloria a Dios que nosotros somos mensajeros enviados del Señor. Y todas aquellas personas que nos escuchen ese mensaje, están escuchando al mismo, a nuestro Señor Jesucristo. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Es decir, a Dios Todopoderoso. Lea también el versículo 19. Sí, dice nuestro Señor Jesucristo, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones.
Iglesia, ¿cuáles son las serpientes y los escorpiones? Más allá de nuestras dudas, de nuestros temores, de nuestras excusas, el Señor nos ha dado la autoridad para pisotearlas, porque esos son los obstáculos que se nos presentan y que no nos dejan, no nos permiten salir a anunciar la palabra de Dios, salir y después de haber escuchado, llevar ese mensaje a las personas que lo necesitan. Pisotearán serpientes y escorpiones y vencerán todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Iglesia, un llamado definitivamente a escuchar al Señor, a actuar cuando Él nos habla a través de su palabra o a través de tantas circunstancias que nos ocurren a diarios. Y por último, cuando Dios habla, tú tienes un encuentro con Él, te encuentras con Él. Mire que cuando Dios se nos revela por cualquier medio, cuando Dios se nos manifiesta por cualquier medio, definitivamente lo que nosotros tenemos y que muchas personas no lo reconocen es un encuentro con Él. Nos encontramos con Él, porque Él nos elige, Él nos escoge y nos hace suyos. Y en el momento en que Él nos elige, que puso sus ojos sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, pues definitivamente tenemos un encuentro con Él que va a marcar una experiencia de vida maravillosa. La experiencia que tuvo Moisés en la zarza no era una preparación, no era algo que Dios no le estaba llamando para prepararse, no. Dios lo llamó para tener un encuentro, un momento para hablar con Él. De la misma forma, Dios te está buscando a ti para tener un encuentro, para hablarte. La preparación viene después. La preparación viene en el camino, si usted lo recuerda, el camino y el modelo. La preparación viene cuando nosotros lo seguimos. Es un encuentro con Dios. Amén, iglesia. Y por eso yo le quiero recordar que Dios nos habla y que cuando nos habla nosotros debemos escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Ese es el modelo bíblico. Es el modelo bíblico que siempre Dios nos ha dado. Es el modelo bíblico que nos llama, que nos hace una invitación a la acción. Y espera que a través de nosotros, de ese escuchar, no nos quedemos simplemente en la famosa frase, Dios me habló. Dios me habló, Dios me habló anoche, Dios me habló ayer, Dios me habló hace un mes, Dios me habló hace un año y no ha pasado nada en nuestras vidas, no, iglesia. Él espera que precisamente cuando nosotros tengamos esa certeza y esa seguridad de que Dios nos ha hablado, que nosotros entremos en ese proceso de acción y lo obedezcamos. Luego el Señor, después de ese encuentro, Él te irá dando instrucciones. Él te va a dar las instrucciones. ¿Para qué? Para que soluciones los problemas tuyos, los problemas de tu familia, los problemas de tu empresa, los problemas de tu negocio, los problemas en tu trabajo, los problemas en las relaciones con las personas, todos los problemas de la iglesia, de la sociedad. El Señor te irá poniendo poco a poco las soluciones que debes, o las acciones que debes ejecutar para obtener esas soluciones. Usted recuerda que en la zarza, cuando tiene ese encuentro con Moisés, Dios no le dice a Moisés, no le habla sobre las plagas. En ese momento no le habló sobre las plagas. En ese momento no le habló sobre el Mar Rojo y le dijo, no te preocupes, yo voy a darte una varita y con esa vara vas a levantar la mano y el mar se va a abrir y tú lo vas a cruzar y los egipcios te van a alcanzar y cuando te alcancen el mar se va a cerrar. Él no le dijo nada de eso. Él no le habló que después de que ellos crucen el Mar Rojo vendrá toda una desobediencia y un viaje de 11 días, lo tenían que hacer en 40 años. Él no le habló sobre eso. Él no le dijo que se iban casi que a morir de hambre por toda su terquedad y que el Señor les iba a enviar el maná para que ellos tuvieran ese alimento y pudieran atravesar el desierto. No, Dios no le habló sobre eso. Dios no le dijo que ellos se iban a quejar por el maná y que por eso después Dios los iba a satisfacer con codornices. Oh, Dios no les habló de eso. Dios no les dijo que luego se irían a un monte y estarían en el monte Sinaí, donde les iba a entregar las tablas y que desgraciadamente cuando Moisés recibía las tablas, él bajaba, iba a encontrar toda una idolatría en el pueblo. No, iglesia. En la zarza Dios no le muestra todo ese caminar. En la zarza no te muestra la tierra prometida. En la zarza no te muestra las conquistas que van a hacer. En la zarza lo único que en ese encuentro con el Señor, lo único que te muestra es
el llamado que Dios te hace es que escuches y que tú obedezcas, que tú le digas, habla, que tu siervo escucha. Es lo único que desea el Señor. El Señor desea que en ese momento, en ese encuentro maravilloso, simplemente tú le digas, Señor, estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto, tengo esa disposición. Así como nosotros, cada vez que nosotros recibimos la palabra de Dios, lo primero que le decimos al Señor es, Señor, yo estoy dispuesto, tengo mi corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Yo estoy dispuesto a escucharla. ¿Para qué? Para poderla hacer. Porque si yo no tengo disposición, si yo la recibo con jartera, si yo la recibo con desidia, si yo la recibo con indiferencia, pues el Señor sabe que esa palabra que nosotros estamos recibiendo es una palabra que se tira alrededor del camino y por eso los pájaros se la comen y por eso viene el diablo y se consume todo eso y no pasa en nada en nuestras vidas, ¿no, iglesia? Dios no nos va a mostrar todo el propósito en ese encuentro. Dios en el encuentro que tiene contigo simplemente te llama y te invita a iniciar un caminar, que tengas la disposición en el corazón de decirle, Señor, yo quiero tener esa experiencia maravillosa y quiero caminar contigo. Debes tener en cuenta que tus deseos no son los deseos de Dios. No son los deseos de Dios, que tus planes no son los planes de Dios, que tus propósitos no son los propósitos de Dios. Pero cuando caminamos con Jesús, cuando vemos de Él permanentemente todos los días de nuestra vida, que Él es el único camino y que Él es el único modelo, vamos haciendo que haya una coherencia entre los planes de Dios, entre nuestros planes, y vamos viendo cómo se van fusionando. En ese caminar se fusionan los propósitos, y lo que nosotros antes amábamos y nos apartaba de Dios, hoy lo tenemos nosotros por estiércol, lo abandonamos, no queremos seguir eso, y empezamos nosotros a amar lo que odiábamos. A eso se refiere lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Váyase al libro de Hechos, capítulo 9. En el capítulo 9, en el versículo 3, escuche lo que nos dice la palabra de Dios. En una experiencia maravillosa, en una experiencia grande que tuvo Pablo antes cuando se llamaba Saulo con el Señor. Escuche, en el viaje, capítulo 9, versículo 3, sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento, en ese encuentro, lo que hace Dios es hablar, y lo que hace Saulo es escuchar. Y cuando escucha, dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que decir. Amén. Mire que nosotros vemos que en este encuentro que tiene Saulo y que se va a convertir en Pablo, el Señor simple y llanamente lo invita a obedecer. Entra a la ciudad, entra allí, porque tú estás persiguiendo, porque tú estás haciendo lo contrario a mi llamado, porque tú vas camino a la condenación, y por eso yo te voy a indicar todo lo que tienes que hacer. Y eso es lo que nos dice a nosotros, iglesia. A nosotros simplemente el Señor, cuando usted está leyendo la palabra, cuando usted está en oración, cuando usted está haciendo su devocional, cuando usted está en la iglesia recibiendo un mensaje y siente en su corazón, siente la presencia sobrenatural de Dios y le dice, levántate de ahí y pide perdón, levántate de ahí, comienza a actuar, y usted dice, eso es lo que menos quiero hacer, Dios lo está llamando. Y si usted hoy ha recibido esa palabra y ha entendido esta palabra y usted dice, háblame, Señor, que tu siervo escucha, el Señor comenzará a darte indicaciones paso a paso de lo que debes hacer y a dónde el Señor te va a llevar. Para eso tenemos al Espíritu Santo, para eso nos entrega el Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos da unas direcciones claras de lo que debemos hacer y de lo que debemos dejar atrás, de lo que debemos asumir. Como Samuel, iglesia, yo lo invito para que todos los días, en obediencia, acérquese a la palabra de Dios, acérquese al Señor, acérquese en oración a nuestro amado Padre Celestial, acérquese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con esa disposición que usted tiene en su corazón, dígale,
Señor, habla, que tu siervo escucha y obedece. Y si usted lo cree, diga amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, quiero darte gracias, Señor, en este tiempo tan oportuno, Señor, tan necesario para que todas las personas aprendamos a escuchar tu voz, para que todos aprendamos, Señor, a entender el llamado que tú nos haces, haciendo obras, haciendo cosas, Señor, que de pronto nosotros no queremos hacer, que de pronto, Señor, nuestra carne se resiste a hacerlo. Por eso hoy te clamo y te pido, Señor, para que todas aquellas personas, Señor, que escuchan esta palabra, que escuchan este mensaje, Señor, que escudriñen en la palabra de Dios el verdadero sentido de lo que significa escucharte a ti, obedecerte a ti. Yo te clamo y te pido, Señor, para que tú te reveles a más personas, Señor, en acciones sobrenaturales, para que ese corazón incrédulo, Señor, ese corazón de piedra, se convierta en un corazón crédulo, en un corazón lleno de fe y en un corazón de carne, sensible, Señor, a través de la administración del Espíritu Santo, a todo lo que está ocurriendo y todo lo que está sucediendo, no solo alrededor del mundo, sino alrededor de nuestros hogares, de nuestras familias y sobre todo de la familia de Cristo Jesús en la iglesia. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia. Una vez más, solo invitarlos para que el domingo acudamos a la casa del Señor con esa disposición del corazón a escuchar el mensaje y a ponerlo por obra, por acción. Les recuerdo las reuniones en las cuales usted debe inscribirse, llamar al WhatsApp y decir: voy a asistir a las 8 de la mañana, voy a asistir a las 10 de la mañana, para que nosotros podamos organizar todo lo necesario y así lo podamos recibir de acuerdo a los protocolos de bioseguridad. Los amamos con todo nuestro corazón, los bendecimos y con el poder de Dios nos vemos el próximo domingo. Chao, que Dios los bendiga.